Bueno, sigamos. Entonces, si esa es la situación, y es una situación bastante deficitaria con respecto a los países latinoamericanos, ¿cuál es la solución que propone Previs, que propone Singer? Anticipémonos a Previs. ¿Ustedes qué creerían cuál es la solución en este caso? Primera, la más importante, creería yo, industrialización. ¿Y cómo se logra la industrialización? ¿De dónde traemos los bienes industriales? De los países industrializados, ¿no? De los países centrales que llaman ellos. La CEPAL llama países periféricos a los países pobres, a los que ven disminuir la relación de términos de intercambio, países centrales, a los países que ven aumentar su relación de términos de intercambio. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación de industrialización? Y específicamente lo que se llama la ISIO, la industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, hay que empezar en todos los países latinoamericanos a sustituir las importaciones industriales que traemos del exterior, ¿sí? Las compras que traemos del exterior, por producción nacional. Producción que se logra a través de ¿qué? A través de aumentar el proceso de industrialización. ¿Sí? Y apenas es lógico. Seguimos la recomendación, si la seguimos. Brasil es un caso muy exitoso de sustitución, industrialización por sustitución de importaciones. ¿Sí? Industrialización por sustitución de importaciones. Brasil lo hizo más o menos hasta entrada a la década del 80 y le fue muy bien y logró una gran inclusive mantiene hoy parte de esa industrialización que se dio a raíz de las recomendaciones de la CEPAL. O inclusive esta industrialización por sustitución de importaciones ni siquiera viene desde 1950. Algunos países se dieron cuenta que ese era el problema que se tenía en el comercio exterior y empiezan la industrialización o la industrialización por sustitución de importaciones desde los años 20. En parte Colombia también lo hizo, pero a nivel de Latinoamérica es importante el tema Brasil. Segundo, ¿qué creen ustedes que adicional a la industrialización por sustitución de importaciones se tiene que hacer? Dados estos problemas, ¿cómo solucionamos en parte esos problemas? Por inversión. ¿Y en qué y para qué va? ¿Para qué debe ir la inversión extranjera? Para la industria, es decir, tenemos que buscar inversión extranjera y cooperación internacional, es decir, apoyo financiero del mundo para lograr la industrialización. Y tercero, ¿cómo hacemos para aumentar los mercados? Porque si el mercado de Colombia es muy pequeño, digamos en esa época eran ¿qué? 15 millones de personas consumiendo. ¿Cómo hacemos para que ese mercado sea grande? Pero ¿cómo se nos facilita esa exportación? Creando unos acuerdos de integración regional de tipo comercial, ¿no? Y entonces, para el caso nuestro, por allá en 1969, creyéndole a la teoría de la CEPAL, y creo que fue afortunado, creamos el Acuerdo de Cartagena, que se llamó el Pacto Andino, y que por allá en 1997, por allá en abril de 1997, se empieza a llamar, como se llama actualmente, la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. ¿Qué implica esto? Lo vamos a ver después. Implica aumentar el tamaño de los mercados, porque ya no va a ser el mercado de Colombia, sino va a ser la sumatoria, el mercado de Colombia, el de Venezuela, el de Bolivia, el del Ecuador y el de Perú. Y a partir de 1991 los países del Cono Sur hacen integración comercial, que crean el Mercosur, ¿cierto?
amplían entonces, ya Brasil no es el mercado Brasil de los 200 millones de consumidores, sino más el mercado argentino, más el mercado uruguayo, más el mercado paraguayo. Y entonces, esa es la recomendación también para tratar de ampliar los mercados. ¿Por qué es importante ampliar los mercados? Porque, como lo vamos a ver más adelante, hay algo en economía y en comercio internacional que se llaman las economías de escala. Anticipémonos a analizar qué es economías de escala. Volvemos a nuestra famosa ecuación del marcado. Precio es igual al costo de producción más un margen de ganancia, ¿cierto? El costo de producción es igual a ¿qué? Al costo fijo total sobre cantidad producida, ¿cierto? Más el costo variable. Entonces, este costo de producción lo podemos desagregar en costo fijo unitario, que sería el costo fijo total sobre cantidad producida más costo variable. ¿Cómo podemos disminuir el costo de producción unitario? A través del costo variable, pues si podemos lo hacemos, pero no es tan claro. Pero si nosotros aumentamos la cantidad transada, porque se nos aumenta el mercado, en lugar de producir 5 millones, tenemos que producir 20 millones porque el mercado se nos amplió, los costos fijos unitarios disminuyen, los precios los podemos disminuir y ganar mercado en ese mercado regional y en el mercado mundial. Esa es la teoría de las economías de escala que después Paul Krugman trabaja como teoría propia que explica el comercio internacional. Pero vale la pena verla desde ahora para entender por qué son importantes los acuerdos de integración regional. ¿Cuál es el acuerdo de integración regional más importante del mundo hoy día? La Unión Europea. ¿Sí? La Unión Europea, acuérdense que tiene dos tipos de acuerdo. El acuerdo de integración comercial, que eran 27 países, ahora se retiró Inglaterra, el Brexit implica que Inglaterra se retira de ese acuerdo de integración comercial, quedan 26 países, pero hay unos que están entrando, ya la cifra ha oscilado, hoy día son 26 países que quedan dentro de la Unión Europea, y tienen otro tipo de integración que es la integración monetaria, que está representado en ¿qué? En la existencia de una sola moneda que se llama el euro. ¿Cuál es el objetivo de la Unión Europea? Pues aumentar el tamaño del mercado para que se puedan producir para las empresas eso que se llama economías de escala, es decir, bajar los costos, el costo de producción unitario y por lo tanto bajar el precio en la medida en que se baje el costo fijo unitario. Pregunta sobre esta teoría que se llama teoría heterodoxa. Cuando hablamos de teoría ortodoxa, estamos diciendo que es aquella teoría que explica por qué los países ricos son ricos, por qué los países que tienen grandes tasas de crecimiento económico, grandes Producto Interno Per cápita, están allá. Mientras que la teoría heterodoxa, como la teoría de la CEPAL, dicen, mire, lo que pasa es que hay una serie de condiciones estructurales de desigualdades, de asimetrías en el mundo económico que hacen que los países ricos sigan siendo cada día más ricos, mientras que los países pobres sigan siendo cada día más pobres. Pero la solución está de acuerdo con la CEPAL en que se cumplan digamos, en que se logren estas tres situaciones. Que se dé un proceso de industrialización, que se dé una inversión, que se reciba una inversión extranjera directamente aplicada a la industrialización y que se hagan acuerdos de integración comercial. Es toda una teoría muy diferente a la que nos plantea Adam Smith, David Ricardo, Hecher Ohlin, Samuelson, etc. Es decir, es una teoría diferente, heterodoxa, en relación con la teoría anterior. Michi. Bueno, la siguiente teoría es la explicación o la crítica que hace Leontief a la teoría de Hecher-Ohlin. En las teorías del comercio internacional esto se llama la paradoja de Leontief, documento escrito por Leontief en 1957.
El título del libro es algo así como la producción nacional y el papel del capital en el comercio exterior de Estados Unidos. ¿Qué hace el UNTIED? Toma 200 empresas que le compiten a las importaciones de Estados Unidos, toma el año 1947 y hace un análisis de cuál es la composición factorial de esas empresas que le compiten a las importaciones de Estados Unidos. Es decir, va a preguntarse en relación con esas empresas que le compiten a las importaciones, cuánto corresponde a capital y cuánto corresponde a trabajo. ¿Qué debería haber descubierto Leontief para reconfirmar la teoría de Hecher-Ohlin? ¿Cómo deben ser las participación factorial de las empresas que le compiten en las importaciones? Tienen que ser intensivas en el factor trabajo y menos intensivas en el factor capital, ¿cierto? Eso debería ser si hubiera llegado a la conclusión de confirmar la teoría de Hecher-Ohlin. Pero resulta que confirma lo contrario, que en las empresas que le compiten a las importaciones en Estados Unidos es más importante el factor capital, participa mayoritariamente el factor capital, mientras que el factor trabajo participa menos en esos procesos de producción. En términos de porcentajes diríamos, de acuerdo con la teoría de Hecher-Ohlin, la relación debería ser para las empresas que le compiten a las importaciones un 30%, un 70% participación del trabajo y un 30% de participación del capital. Pero Leontief encuentra que la participación factorial es del 70% del factor capital y el 30% del factor trabajo. Es una cifra que me invento hoy, pero esa inversión factorial, diferente a la que explicaría la teoría Hecher-Ohlin, es la que encuentra Leontief. ¿Qué conclusión se saca entonces de ese hallazgo de Leontief? Pues que la teoría Hecher-Ohlin no explica el comercio exterior de los países, ¿cierto? Porque para el caso de Estados Unidos, las importaciones deberían ser intensivas en trabajo y muy poco intensivas en capital. Y resulta que encuentra lo contrario. ¿Cuál es la explicación entonces que se da a la paradoja de Leontief? Primero, que las importaciones de Estados Unidos son capital intensivas porque Estados Unidos fundamentalmente lo que hace es traer productos primarios del sector minero, en cuyo proceso productivo se utiliza mayoritariamente el capital. Y está el caso del petróleo, que se utiliza intensivamente en la producción de petróleo. ¿Mano de obra o capital? Capital. ¿Por qué? Porque se requieren todos los equipos, los taladros para poder extraer el petróleo. Lo mismo en el carbón. Si uno va a las minas del Cerrejón, uno encuentra que allá lo que se utiliza es el factor capital. Lo mismo en el ferroníquel, es decir, las industrias extractivas, cuando hablamos de extractiva hablamos de productos primarios del sector minero, utilizan intensivamente el factor capital. Y eso es lo que importa a Estados Unidos. Entonces, lógicamente, en ese caso, la teoría Hecher-Ohlin no es aplicable. Segundo, Estados Unidos aplica aranceles altos a
aplica impuestos sobre las importaciones altas para aquellos productos que son intensivos en mano de obra. ¿Qué pasa cuando un país aplica aranceles? También lo vamos a ver más adelante en la explicación gráfica. ¿Qué pasa con las importaciones en un país cuando ese país aplica aranceles sobre esas importaciones? Pues hace menores las importaciones, inclusive las puede eliminar, ¿no? Porque si un producto vale $100 en el mercado mundial y un país aplica, digamos, otros $100 de impuestos, el producto aquí va a valer $200. Pero la producción nacional puede ser que valga, el producto ese valga $150. Entonces, ¿qué producto se va a preferir? Pues el de producción nacional, porque vale $150, mientras que el que se trae del exterior vale $200. Y tercero, algo muy importante, es que en Estados Unidos la mano de obra es calificada. Es decir, allá hay lo que se llama el capital humano. ¿Sí? Leontief encontró que en las exportaciones, al igual que lo que hemos hablado en las importaciones, que en las exportaciones era más importante la utilización del factor mano de obra que el del factor capital. ¿Por qué? Aquí está la explicación en este tercer punto. Porque ellos tienen mano de obra muy calificada. ¿Quién es el que se encarga de hacer el diseño de los computadores hoy día? ¿Quién es el que se encarga en Apple de hacer el diseño de los adelantos tecnológicos de los teléfonos? Pues americanos que están muy capacitados, ¿cierto? Entonces, si uno va a ver cuál es la participación en esas exportaciones de teléfonos o en muchas otras ramas, en muchos bienes industriales, uno encuentra que el capital humano es muy importante, es decir, participa mayoritariamente dentro de la utilización de los factores de producción. Y eso va a hacer entonces que las exportaciones de Estados Unidos, si uno va a mirar, no son tan intensivas como le decía Echerolín en capital, sino que son intensivas en trabajo, pero un tipo de trabajo muy especial, que es un tipo de trabajo muy calificado, es decir, lo que se llama capital humano. Esa sería una explicación de la teoría de Echerolín. Y una última es lo que se llama la inversión factorial. Teoría representativa de Linder. ¿Recuerdan cómo llamaba Linder? 1961. Solo tengo Linder. ¿Qué dice Linder? Ya se empieza a dar, cuando escribe Linder, ya se empieza a dar la diferencia, ya los economistas empiezan a ver la diferencia entre bienes, o entre comercio exterior intersectorial y comercio exterior intraindustrial o intrasectorial. ¿Qué es eso de comercio exterior intersectorial? Que Estados Unidos exporta bienes industriales correspondientes al sector secundario, el sector de la industria, mientras que América Latina exporta bienes primarios. ¿Sí? América Latina exporta bienes del sector primario, Estados Unidos exporta bienes del sector secundario. Pero ya en 1960 es muy importante el comercio interindustrial. ¿En qué consiste el comercio interindustrial? Que Estados Unidos vende carros a Japón y Japón vende carros a Estados Unidos. Es decir, hay un comercio
del mismo sector industrial, unos vendiendo carros, los americanos vendiendo carros, Chevrolet, Dodge, mientras que los japoneses venden carros Nissan, venden carros Toyota. Hoy día podríamos decir en televisores, en celulares, Corea vende Samsung, Estados Unidos vende Apple, pero tanto los consumidores de Estados Unidos como los consumidores del Japón son indiferentes ante el consumo de esos bienes. ¿Qué dice Linder en relación con este comercio industrial? Él dice, mire, hay ciertos bienes que en el proceso inicial de producción son muy costosos, ¿sí? Porque precisamente son bienes que hasta ahora se están elaborando y cuyo proceso productivo no ha logrado lo que se llaman las economías de escala. Entonces, si esos bienes no han logrado las economías de escala, ¿cómo hacen esas empresas que producen por primera vez esos bienes? Ubiquémonos en el año 60, en los años 60, cuando escribe Linder, en los televisores que todavía eran de blanco y negro, ¿no? ¿Cómo hacen los países para poder comprar televisores de blanco y negro? Entonces, Linder dice algo muy elemental. En este mercado de televisores, lo que se ve es que como el precio es alto, tiene que haber una demanda muy fuerte, porque la oferta es muy pequeña, porque hasta ahora se están produciendo los televisores, entonces el precio tiende a ser muy alto, ¿cierto? ¿Quién puede comprar esos televisores que tienen precios altos? Solamente aquellas personas en el mundo que tienen ingresos altos. ¿Y quiénes son los que tienen ingresos altos? Los de los países industrializados. En el caso de Estados Unidos son los americanos los que tienen ingresos altos, o son los europeos los que tienen ingresos altos. Entonces, ¿en dónde se van a producir esos bienes industriales? ¿En dónde se van a producir los televisores? Pues en Estados Unidos, en Japón y en Europa, porque es allí donde hay una demanda representativa, es decir, una demanda alta, dado el alto nivel de ingreso que tienen esos habitantes de esos países. Esa es básicamente la teoría representativa de Linder. Después viene un señor de apellido Vernon, teoría, y presenta la teoría del ciclo del producto. De un señor de nombre Raymond Vernon. Esto sucede en 1966. Muy parecida, pero mucho más completa que la teoría de Linder. ¿Qué dice Vernon? Vernon dice, mire, si Estados Unidos empieza inicialmente la producción de televisores, o cambiamos de bien, la producción ¿cómo era que llamaban los equipos antes de los VHS? Videocaseteras betas, ¿sí? El Betamax, exacto. Si Estados Unidos empieza la producción de Betamax, es porque el precio de los Betamax, de esas videocaseteras que permitían ver películas, es alto. Si ese precio es alto, se debe vender, ahí se parece a la teoría de Linder, se debe vender en países que tienen ingresos altos. Entonces, si el precio es alto, solamente aquellos países que tienen demanda alta, porque tienen ingresos altos, van a permitir que ante una pequeña oferta y el precio alto se pueda comprar esas videocaseteras.
¿Por qué más se producen esas videocaseteras inicialmente en Estados Unidos y se venden únicamente en Estados Unidos? Porque allí es donde están las empresas que producen esos equipos, y son equipos que por ser muy nuevos tienden a tener problemas de fabricación. Entonces, ¿quién les va a dar la garantía? ¿Quién les va a reparar esos equipos? Pues las empresas que están en ese país, en esas áreas geográficas muy cercanas a donde se venden los productos. Pero resulta que el beta, después de que se estandariza su proceso productivo, es decir, después de que se vuelve muy rudimentario el proceso productivo, y después de que empiezan a aparecer más mercados, aplicando la teoría de las escalas, de las economías de escala, empieza a bajar el precio debido a las economías de escala, ¿cierto? Y el producto ya se vuelve más seguro. Entonces, ¿quién más entra a comprar los beta? Aparte de Estados Unidos, que compró inicialmente, los países de Europa también empiezan a comprarlo. ¿Sí? Y entonces, esa nueva compra o esa mayor compra de esos bienes hacen que se producen las economías de escala, por lo que explicábamos anteriormente, es decir, empiezan a bajar los precios. Y ya en Europa también empieza no solamente el proceso de compra, sino también empieza el proceso de producción. Es decir, los betas en Europa o en el Japón, ya no solamente se compran estos equipos, sino que también los empiezan a producir. Y sigue haciéndose conocido el producto en el mercado mundial, es decir, se empiezan a dar con mucha mayor importancia las economías de escala, la disminución del precio de esos bienes. Y entonces ahí el precio empieza a ser fundamental, ¿cierto? Pregunta, Estados Unidos con los costos de producción que tiene, específicamente salarios, y Europa con el precio, con el costo de producción, específicamente salarios que tienen, ¿puede seguir produciendo los beta a precios bajos? No. Y entonces Vernon dice que la producción, que el consumo se hace masificado a nivel mundial, las economías de escala se vuelven más importantes y la producción ya ni se hace en Estados Unidos ni se hace en Europa, sino que se hace en países que llamamos hasta hace poco países subdesarrollados. Específicamente, entonces, podríamos pensar que la producción se puede ir a hacer se traslada a China, a México, a Indonesia, etc. Es decir, países donde el costo de mano de obra es muy bajo. Y de nuevo empieza, por eso se llama el ciclo del producto, otro nuevo producto en Estados Unidos que se llama el VHS, que empieza de nuevo el ciclo que hemos explicado hasta el momento. Es decir, primero se consume, se produce y se consume en Estados Unidos. Después se produce y se consume en países industrializados, parecidos a Estados Unidos en cuanto al ingreso per cápita, y posteriormente se produce y se consume en todo el mundo, y específicamente la producción se va a realizar en aquellos países en donde los costos de producción vía salarios son los más bajos. ¿Sí? De ahí el nombre del ciclo del producto de Vernon.